Vamos a invitar a todo el mundo. Y lo que vamos a hacer es decirle al gobierno que no vamos a consentir que sigan tirando a la gente. O sea que eso es lo primero. Y ahora os digo lo segundo. Podéis aplaudiros. Aplaudimos porque resulta que la segunda es la siguiente. Mirad, ya que vamos a montar un pollo bien montado, hemos pensado que aparte de la reivindicación de este decreto 27/2012, donde vamos a pedir solo una cosa, que es la siguiente: que no haya ni un desahucio más. Si no lo entienden, lo entenderán. Y vamos a pedir que la gente pueda permanecer en su casa hasta que no tenga, por lo menos hasta que no tenga una alternativa habitacional, o del ayuntamiento, de ISA, o de quien quiera, o de las casas que tienen los curas, de quien sea, ahí no se tira nadie. Y ya está bien de que una persona del gobierno me diga que mi amiga Jessica no tiene derecho, o mi amigo Fernando, cantidad de gente, porque resulta que no sé qué condiciones han puesto ellos al derecho de la vivienda. Pero, atención, ya que vamos a montar el número, les vamos a decir otra cosa. Vamos a decir que junto a la reivindicación de que no va a haber ningún desafío más, vamos a hacer las siguientes reivindicaciones. Y que lo sepáis. Haremos un papel, os hablaremos y diremos. Vamos a decir la reivindicación de que queremos que se haga la dación en pago. Esa dación que permita a la gente liberarse y que al final tampoco es una maravilla. Porque en el fondo le estamos dando aquello que es nuestro. Pero a la gente que no puede más y que encima tiene una deuda de por vida, queremos que el que quiera la pueda utilizar. Vamos a pedir el tema de los alquileres sociales, pero atención, vamos a pedir desde luego que a la gente que ha ocupado casas por ahí, encima no los, como este señor, no los criminalice, ni nos digan que son unos sinvergüenzas y que están al margen de la ley. Y vamos a pedir alguna cosa más, y os la voy a decir. Vamos a pedir que vamos a pedir que todas las familias tienen que tener un derecho a alimento, a agua, a luz y a gas. Y la última que vamos a pedir es la siguiente, que estamos cansados. Y estamos cansados de lo siguiente, compañeras y compañeros. Resulta que los pisos que te quitan a ti, que me quitan a mí, que le quitan a la gente, los pisos los tienen guardaditos. Hacen negocios ahora. Pero hemos descubierto algo que sabe todo el mundo, pero es igual, aunque lo sepamos todos. Pero le hemos traído a la conciencia. Nos hemos dado cuenta que están vendiendo centenares y miles de pisos a mafias internacionales llamados fondos buitres, tus pisos, nuestros pisos, para que ellos hagan negocio. Y además, nos hemos dado cuenta que las están vendiendo una cosa que se llaman paquetes de titulización y cosas de esas, los están vendiendo a precios porque a los bancos les interesa tener capital líquido, entonces como tienen muchos pisos, venden, les dan mejor. Y entonces resulta que parece ser que el precio que les ponen a estas mafias es un precio tirado. Entonces hemos dicho, hostia, ya está bien. ¿Por qué no el piso que a mí me quitas de 185 o 150, porque no me lo dejas también a 20.000 euros como se lo dejas a aquellos? O a 30.000 euros. Entonces, vamos a pedir que los pisos para nosotros. Y sabemos que va a ser muy difícil, pero resulta, ¿por qué no nos pueden hacer a nosotros una quita muy grande de nuestros pisos? ¿Por qué la gente que ha estado negociando con los pisos, grandes empresarios, como solo nos han puesto los grandes empresarios, no los pequeños ni los medianos que están por ahí también, los grandes empresarios que como sus acciones eran los que respaldaban su negocio ha fracasado y se han quedado en el banco y hacen unas raciones, a ellos le hacen unas raciones de miles? Entonces vamos a plantearles cositas como las siguientes. Hay una cosa en la ley que pone derecho, que tenemos derecho al tanteo y retracto, una cosa muy extraña, pero que lo digo muy rápidamente, que es sencillamente que tu casa, si la ofrecen a otros, que te la ofrecen a ti primero. Y se la han ofrecido a otros, enterarte de a qué precio la han ofrecido para que lo puedan plantear aquí. Y si resulta que para hacer eso hace falta dinero, que pongan dinero a favor de la gente. Y que rescaten también a la gente. Y que ese dinero lo queremos para nosotros. Y con esto ya acabo, y desde ese punto de vista, si existe una cosa que se llama el Instituto de Crédito Oficial y cosas de esas, esos dineros nuestros,
que vayan también a nosotros, que reviertan a nosotros, ¿vale? Entonces, nada, simplemente, yo lo que os digo es una cosa. Cuando hagamos, para la gente que sois nuevos y nuevas, sabéis que hoy os van a dar una charla en general y después nos vamos a organizar por bancos. Cuando acabéis la gente nueva la charla que os van a dar general, buscáis dónde están los de vuestro banco. ¿Por qué? Porque para la acción esta nos vamos a organizar a través de la organización que tenemos por bancos, porque tenemos correos electrónicos, WhatsApp, etcétera, y nos permite estar organizados, etcétera. No voy a decir ahora nada mucho más, simplemente deciros que os animéis y que la acción que vamos a hacer, o una de dos, o venís o no sale. Por tanto, os esperamos. Adelante. Os vamos a presentar a unos compañeros, ¿vale?, que nos están dando una ayuda increíble y enorme, ¿vale? Y ya os explican ellos y no lo dudéis, están para ayudar. Psicólogos Sin Fronteras. Buenas tardes, me llamo Manuel, vengo de Psicólogos Sin Fronteras, del equipo de apoyo en crisis. Desde hace un par de años venimos colaborando con la PA y estamos atendiendo a personas que, como vosotros, estáis pasando por un proceso difícil y que, bueno, en ocasiones necesitan un apoyo extra. Estamos aquí para, si alguien necesita en este momento, durante la asamblea de hoy, atención, alguna consulta, nosotros vamos a estar aquí. También estoy para daros el número de teléfono, el contacto, por si alguien siente que lo pueda necesitar. Y os digo un poco el perfil de las personas que lo pueden necesitar, que es la persona que no tiene recursos y que siente que necesita un apoyo a alguien que le pueda explicar, o alguien que le pueda dar ánimos para luchar con los bancos, o que siente que se está aislando en su casa. Son muchos los perfiles y las necesidades. Me gusta decir dos cosas antes de decidir ya, yo lo puedo necesitar o no, que es que hay un mito que parece que el psicólogo es alguien que está ahí para cuando uno está loco. No hace falta estar loco, simplemente pasarlo mal. Y otra es que también me encuentro a veces, que es algo que puede echar atrás a alguien, el llamarnos, el contar con nosotros, que es lo mío es suficientemente grave como para que alguien me atienda. Nosotros tenemos que decir, vamos a decirlo en la primera sesión, habla con nosotros y nosotros lo decidimos entre los dos. Si puedes continuar, si esto te puede servir o bueno. Y bueno, pues el contacto es por correo electrónico, es apoyoencrisis @psicologosinfronteras.org, y el número de teléfono, yo necesito que el número de teléfono es 658 71 0804. 658 71